poder en el vocabulario. Un palo palabra, por favor. Si no, de por vida. Ahora sí, llegó Cristóbal. Cristóbal y San Juan. Cristóbal. Burgos. Ya. ¿Cómo está? Active el micrófono para que pueda hablar si es que quiere. Aún. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Sí. Perfecto. Atento, Charlie, atento, Charlie. Oye, ¿qué tiene ese reggaetón de fondo? Podría apagarlo. No, profe. A Burgos no le gusta el reggaetón, así que No, es que se escucha... Sí, se escucha el eco. se come conexión, sí. Exacto. Gracias, Ara. Estamos grabando, ¿sí? Para su seguridad. Ya. Le damos a la señorita Sí, profe. Layesca. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya, veamos, este es el problema 12 de la guía 7. ¿Ya? Dice el problema: al llenar un tambor con agua, se registra que durante el minuto 4 el tambor recibe 128 litros y durante el minuto 9 recibe 88 litros. Sabiendo que en cada minuto recibe una cantidad de litros de agua menos que en el minuto anterior, determinar, ya ahí tenemos dos preguntas. Arayesca, ¿qué tipo de sucesión es esta? Al tiro, vamos. Aritmética. Aritmética, ¿por qué es aritmética? A ver. No sé, la idea la chute. No, la... Es aritmética porque hay una distancia constante entre los minutos de cantidad de litros de agua que recibe. Sí, 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 lo escuché clarito. ¿cierto? Porque hay una distancia constante, ¿cierto? Ahí dice, sabiendo que en cada minuto recibe una cantidad de litros de agua menos que en el minuto anterior. Hay una distancia constante, como dice Burgos. ¿Ya? Ya. Para que se sabe, Arayesca, La razón. la razón. Siempre va a decir razón para que sea geométrica. Ujú. Una sucesión aritmética. ¿Qué tendríamos que hacer, Jonathan? Entonces, ¿qué existe entre ambos puntos, entre ambas posiciones? Sí, ambos términos. ¿Qué términos me dieron, Arayesca? Los litros. Términos. Los Fíjense, términos. hay dos términos que me dieron. ¿Qué posiciones de términos me dieron? Los minutos, no sé, profe. ¿No sabe? Fíjese, mire, se registra que durante el minuto 4, el tambor recibe 128 litros. Aquí está diciendo que es el cuarto término. Entonces, el cuarto término, ¿cómo? Como todo así como mal. Como mal. Repito de nuevo. La pregunta que le decía, o que le hacía, era ¿qué términos me están dando, cierto, en el enunciado del problema? Uh-huh. Entonces dice ahí que en el minuto 4, el tambor recibe 128 litros. Entonces, ese minuto 4 me está diciendo que es el cuarto término. Sí. En el cuarto término hay 128 litros. ¿Ya? ¿Y qué otro término me dieron, Arayesca? El 9. Entonces, aquí digo que en el litros. hay 88 litros. ¿Cierto? Y Sí. Jonathan me dijo que podíamos determinar la distancia. ¿Cómo determinamos la distancia? ¿Se acuerda o no? Con la... Ay, no me la acuerdo bien. Ya, a ver, por... ¿se acuerda? ¿Y Burgos se acuerda o no? ¿O se desconectaron, parece? Para poder escuchar.
A sub n es igual a sub 1 A sub ¿Ya? 1 más n menos 1 menos por uno d. Por la distancia. por- Ya. ¿Y eso me sirve para calcular la distancia o no? No, tiene que ver solamente los términos. Tiene que sacar Solamente los términos. ¿Qué querías tú, restar, Burgos? restar a sub 9 menos a sub 4 sería a sub 5. Ya, Menos a ver, me dice Burgos a sub 9, Ajá. le resto a sub 4, ¿ya? ¿Cuántas distancias hay de diferencia ahí? Hay 5 distancias. 5 distancias, ¿cierto? 5 distancias. Sí. Hoy se escucha súper mal. Se escucha muy mal. Estar el audio cuando no esté hablando, ya no se escucha ruido. Ya, ok. Ya, buena, Sí. buena. Ahí sí, Ya, ahí se escucha bien. Arayesca va a ser nuestra alumna símbolo, ¿ya? Ah. Que ellos me van a ir apoyando con su comentario. Ya, entonces voy a estar a la sub 9 y la sub 4, ¿cierto? Sí, Y entre a sub 9 y a sub 4 hay 5 diferencias, ¿sí o sí, no? po. Sí. ¿Por qué? Porque- Diferencia, ¿cierto? Hay 5 diferencias. Ya, Ujú. Ya tengo la distancia. ¿Caso? reemplazo. ¿Qué reemplazo? El 128 y el 88, ¿o no? Es 88 y le resto 128. ¿Cuánto da esa diferencia, esa resta? Eh, 40, ¿Calculadora? 42, ¿o no? 40. Carla. 40 pero negativo. Sí, profe. ¿Y qué hago ahora? A ver, profe, espere un poquito, voy a cortar el audio. Va a cortar el... Espéreme un poquito. Ok. Ya, Despeja Cristóbal me despeja ayuda la, entonces. despeja la D y le quedan menos 8. D es igual a menos 8. Ok. Entonces despejo la D, ¿cierto? Y me queda que D es igual a menos 8. Profe, Ya la tengo prueba la va a ser con formulario, ¿cierto? Sí, es con formulario. Ah, ya, bacán. O sea, lo que vamos a ocupar es lo que hacemos, a ver, ¿cómo le digo? Todas las fórmulas que hemos ocupado están en el formulario. ¿Ya? Ya, Así que ok. de memoria no es necesario, lo que hay que hacer es saber ocuparlo. Saber cuándo guarda, claro. Exactamente. ¿Qué hacemos ahora, Burgos? Ahora tiene cálculo D. A ver, profe, deje verlo. ¿En qué instante el tambor deja de recibir agua? Oh, necesito un cuaderno. Espera un poquito. ¿Quién llegó? Llegó Alan. Hola, Alan, ¿qué tal? Ambras. Ya, tenemos D, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora es sustituir el valor de D y el valor de uno de los términos que me dieron. Por ejemplo, voy a tomar el A sub 4. Yo escribí A sub 4 y lo voy a reemplazar en la fórmula general, en esta. 152 menos 8. Ahora sí. ¿Y sí? Entonces, reemplazando los valores, quedaría aquí A sub 4 igual a sub 1, que no lo tengo, Ahí está tratando de sacar a 1, ¿cierto? sub 1. Ya. Profe. El 8D es el valor de D nomás, ¿cierto? El segundo 18. Claro, D igual a menos 8 es la distancia que encontramos entre cada término consecutivo
porque va disminuyendo. Ya. Si ya tenemos la distancia, ahora lo que hay que hacer es encontrar el primer término. Y para ¿Y ahí eso esta fórmula que está abajo, profe? es tomar la fórmula que me dijo usted al principio. Y con esa formulita yo voy a reemplazar los valores que ya tengo. Por ejemplo, voy a utilizar el cuarto término. A sub 4 igual a 128. En ese caso, n, ¿cuánto vale? Vale 4. Sí. 4, por eso aquí puse a sub 4. El a sub 1 no lo tengo. Ya, eso es lo que yo tengo que encontrar. El n es 4, entonces aquí va a quedar 4 menos 1. ¿Cierto? Lo voy a multiplicar por d, pero d vale 8, 5. Menos 8. Menos 8. Menos 8 tuvimos arriba. Y además sé que a sub 4 es 128. Entonces, con lo que tengo aquí, con esta parte que voy a subrayar ahora en azul, con eso puedo encontrar el valor de a sub 1. Ya. ¿Ya? Ahora voy a resolver esto. Quedaría, ¿cierto? 3 por menos negativo. 4 negativo. Ahora el 24 que está restando al otro lado pasaría positivo, ¿cierto? Más 24. 28 más 24. 152. 152. Entonces ahí encontramos que el primer término es 152. Esto que hice acá, dígame. El 152 del A sub 1 que está arriba. Es el A sub 1, ¿sí? Mire, eso que hice acá, esto también lo podría haber hecho con el A sub 9 y hubiésemos llegado al mismo valor, A sub 1 igual a 152. ¿Eso no? ¿O será necesario, no? No es necesario y se entiende que no es necesario. No es necesario. Entonces, Arayesca, usted como tarea haga lo mismo, repite esto mismo, pero utilizando el A sub 9. Ya, profe. Todo esto mismo que estamos aquí, pero ocupe A sub 9 y debería llegar a que A sub 1 igual es 150. Oiga, ¿Ya? profe, esto después queda grabado, ¿cierto? Sí, yo voy a grabar este archivo Word, ¿Ya? lo voy a ir guardando y después se los voy a subir. Ya. Y aparte va a quedar grabado el video que ustedes pueden bajarlo y yo les voy a enviar un link de YouTube también para que lo tengan por dos lados. Ya, profe, muchas ¿Ya? gracias. ¿Ya? Si va a estar por todo, no lo van a perder, así que tampoco tienen que... Igual es bueno que anoten, sí, para los que necesitan anotar. Ya, fíjense, lo que hicimos recién es simplemente encontrar a sub 1 y la distancia. Con esos dos datos, nosotros podemos hallar el término general de esta sucesión. Voy a escribir aquí con a sub 1 y la distancia. Podemos escribir el término general de la sucesión. Entonces el término general quedaría a sub n igual ¿cuánto? ¿Quién me contesta ahí? 152. ¿Ya? Más n menos 1. n menos 1 menos 8 por menos 8. Ya, ese sería el general. Ahí estamos todos contentos y felices, ¿cierto? Profe, no entiendo por qué pusieron eso. Veamos, a ver, ¿se acuerda que esta fórmula que usted o se acordó? O me dijo, no sé. ¿Ya?
esta formulita, ¿cierto? Es la fórmula del término general de una sucesión aritmética, Sí. ¿cierto? Entonces, la idea siempre es encontrar esa fórmula, pero con los valores de A sub 1 y D. Y eso lo hicimos recién. Encontramos que D era menos 8. Ya, profe, ya. Encontramos que A sub 1 es 152, ¿cierto? Entonces, tomamos esos valores y los reemplazamos y obtuvimos la fórmula general, o el término general, por la sucesión que modela este problema. Ya. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí o no? Sí, escuché que aquí estaban peleando, profe. Peleando. Ya no se meta usted en la pelea así, pues. No, pues yo no. Ok. Ya, ahora, recién con esto podemos contestar las dos preguntas. Fíjese la primera pregunta, dice, ¿en qué instante el tambor deja de recibir agua? ¿Qué significa eso? Cuando la sucesión es igual a 0, A sub n vale 0, ¿no? Cuando es 0, ¿cierto? Sí. ¿Se ve o no, Arayesca? Debe estar peleando, profe. Es que, profe, sí, estoy cortando el audio porque me da vergüenza. Estoy entiendo. Ya, ok. Ya, fíjese que el problema, ¿cierto? Está modelando una situación donde un tambor va recibiendo cada vez menos. Entonces, en el minuto 4 recibe 128 litros, en el minuto 9 recibe 88 litros, y la pregunta dice, ¿en qué instante el tambor deja de recibir agua? Es decir, cuando recibe 0 litros. Por eso Burgos me dice, cuando la sucesión es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el término general, que ya lo tenemos aquí, y lo voy a igualar ¿a cuánto? A 0, perdón. A 0. Y el resultado es el que dijo. Resuelvo esto, ¿cierto? Donde mi incógnita es n, porque estamos buscando en qué término, ¿cierto? Para qué término la sucesión es 0. Resolvamos esta ecuación. Entonces, este 152 que está sumando, al otro lado quedaría con signo negativo. Este menos 8 que está multiplicando, al otro lado queda dividiendo. ¡Mamá! 152 dividido en 8, ¿cuánto es? $19. 19. Y por último ese menos 1, al otro lado quedaría con signo positivo. Más 1. Por lo tanto, encontramos que n es igual a 20. Eso me indica la posición del término. Vale, profe. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Con cuántos litros se llenó? Sí, hay que calcular la sumatoria de hasta ¿Del 1 hasta el 20? Sí, pero no me acuerdo la fórmula. Era A1 partido ahí. Aquí estoy yo. Dele nomás, dele. No, No, si lo anoté, pero no me sé la fórmula. Yo la escribo. Oye, ¿cómo pueden utilizar la pantalla? no sé, pero es el que está transmitiendo. ¿Ah? El profe no más puede. Ustedes no. Yo pensé que ustedes podían también. Yo puedo activar eso, no sé, pero va a pasar que no se saben los ¿cómo se llama? Los comandos para escribir con la... Los comandos para escribir en el editor de ecuaciones. Entonces, ese es el problema. Está bueno. Falta un tutorial de eso, profe. Está bueno. Falta un tutorial de eso. Ya. Viendo la pregunta, ¿quedó claro eso, Arayesca, o no? Claro, o sea, yo vi que usaron la misma fórmula para la sucesión aritmética y de ahí los 20 serán
¿En los segundos donde termina de dejar agua o no? El minuto, minuto. claro. Ya. El minuto. Significa que a los 20 minutos Dejó de recibir agua. dejó de recibir agua. En la pregunta uno no tiene por qué interpretar, po, si solamente te piden el ejercicio. Siempre en la prueba interprete los resultados, Ya. ¿ya? Porque a mí me pasan una pauta y tengo que revisar respecto de esa pauta. Ah, ya. Entonces, y lo más probable es que en todos los resultados tengan que ser interpretados y valen 0,2, 0 algo. Entonces, si usted no lo interpreta, no va a dejar de recibir ese puntaje. Entonces, todos los resultados interprételo. Ahora, si no dice, bueno, no lo interpretan. Pero mejor en este caso, más que menos. Ya. Y la pregunta B dice, ¿cuántos litros recibe en total el tambor? ¿Cómo la haría esa usted, Arayesca? ¿A qué se refiere? ¿Y el total deben ser todos los términos con sus valores o no? Exactamente, sumar todos los términos. ¿De dónde hasta dónde entonces? ¿Desde qué término hasta qué término? Del 9 hasta el... no me acuerdo cuál era. ¿O no? Creo que no puedo subir. Ajá. Por ahí algún compañero, Cristóbal, ¿qué dice? Del 1 al 20, que son los términos Del 1 donde al sí 20. recibe agua. Arayesca, ¿Pero por qué del 1 al 20? Cristóbal. Al minuto 20 deja de recibir agua el tambor, ¿cachai? Entonces lo que Sí, pase po. después del 20 da lo mismo porque el tambor ya no recibe agua. Ah, Entonces sí, para porque saber total, cuántos litros po. recibe tenéis que Ya, sí, calcular sí. todos los minutos que donde sí recibe agua, que es del 1 al 20. ¿Y por qué desde el 1? Que en el minuto 1 recibe 152 litros, pues. También se ¿Y tiene puede que ser del considerar 0 al 20? No, pues. No, desde el primer minuto. Sí, del 1 al 20. Estaba bien el Burgos. Estaba bien, Burgos, del 1 al 20. Fíjate que los datos que nos dieron, ¿cierto? Era el minuto 4 y el minuto 9, ¿ya? Sí, yo pensé que eran esos, nada que ver. Eran datos particulares para Ya. que nosotros pudiésemos calcular el primer minuto y la diferencia entre cada minuto, ¿ya? Pero Ya. como aquí la pregunta dice, ¿cuántos litros recibe en total? Tengo que considerar desde el primer minuto hasta cuando deja de recibir agua, como dice Burgos, desde 1 hasta 20. Y la fórmula era una sumatoria. Vamos a escribir aquí la formulita. La formulita voy a poner desde i igual 1, en este caso hasta n, del término general a su... Profe, ¿cómo se llama al revés? Es sigma o sumatoria. Sigma. Sí. Ya, esa es la sumatoria y la fórmula de esto daba como resultado n medio por 2 por a sub 1. Me equivoqué aquí. Ahí sí. Por a sub 1 más n menos 1 por d. Esa era la fórmula, es decir, en este caso, como yo voy a sumar desde el primer término hasta el 20avo, ¿ya? Ya sé que n, ¿cuánto vale n en este caso? 20. 20, ¿cierto? Vamos a sumar. Profe, una pregunta. Ahí ya en el estigma está ocupando ya la sucesión aritmética. ¿Y después de dónde sale ese n medio? Ah, ya. Ya, esto que tengo aquí, la primera parte, que significa sumatoria del término general de una sucesión aritmética, ya, eso significa, ¿Ya? quiere decir que voy a sumar los n términos, ya, de una sucesión aritmética, ¿ya? Y al resolver esto, matemáticamente y con, digamos, con herramientas matemáticas, el resultado de eso es esto, lo que está acá, al lado derecho. Entonces, al final, lo que vamos a ocupar es la parte derecha. Voy a reemplazar los valores que ya tengo en esta parte derecha. Ya. Es decir, tengo que ver cuánto vale n. Ya sabemos que n es 20 porque voy a sumar 20 términos. Ya sé que el primer término, ¿cuánto es? ¿Cuánto valía el primer término?
20, pues. 152. 152. El primer término es 152. Por lo tanto, A sub 1, ¿cierto? Es 152. ¿Y qué más sé que la diferencia? La diferencia entre términos consecutivos es menos 8, ¿cierto? D igual a menos 8. Tomo esos tres valores y los reemplazo en esta fórmula. Entonces esto quedaría n, que es 20, partido por 2, por 2, 1, que es 152, más n menos 1, 20 menos 1, y por la distancia, que es Menos menos 8. Vea cuánto le da eso con su calculadora. Pucha, tengo mi calculadora abajo. Ya tiene abajo. ¿Cuánto le dio a alguien por ahí? 1520. 1520. 1520. ¿Y qué responderíamos en este caso? Que el tambor recibe en total El total 1500 de RIP, sí, eso Exactamente, litros de agua. eso mismo. Estamos de acuerdo, es cierto, el tambor recibe un total de 1520 litros. Ok. ¿Pregunta aquí o no? ¿Alguien? Profe, también entran matrices en la prueba, ¿cierto? Entran matrices en la prueba. No tomado por... Dígame, ¿Usted, yo. usted vio la prueba? ¿Entra como un poquito de todo? ¿O se centra más en alguna materia en La específico? prueba no la he visto, Ah, pero entra un poquito de matrices. A ver, no sé si la vi o no, ya no me acuerdo. porque Pero creo que harta materia igual. mm, mire, yo diría que sería esto, sería una pregunta de suma de matrices, una pregunta de multiplicación, multiplicación de matrices, donde se interprete, una pregunta de sucesión aritmética, una de geométrica y una de sumatoria. Eso más Ya, o menos la... ok. Le he dado harto a la sucesión porque creo que es más complejo que matrices, pero yo creo que para la otra clase, si quieren, revisamos matrices. Ya, Vaya volviendo... acordándome todo. ¿Cómo? Es como para recordar un poco de todo. Sí, para recordar un poco de todo. La próxima clase hacemos matrices. Ya, pero igual tenemos harta información, tenemos varios problemas resueltos, los videos que hice, ahí tienen dos más todo lo que tienen en el cuaderno. ¿Pregunta o no? ¿Hasta aquí? Gracias. No. ¿Va a ser con alternativas, profe? ¿O ¿La prueba? desarrollo neto? No, es Sí. desarrollo. Ya. ¿Y el redondeo cómo va a tomar redondeo? Porque hay algunos ejercicios que están dando unos números muy altos. Sí, y números Entonces, decimales también. sí. A 2 decimales o 3 decimales, yo creo, en ese sentido, Ya. en ese caso. Pero como la prueba la reviso yo, se revisa más, no es como tan cerrado como en el caso de las alternativas, que se equivocaban en una décima y estaba malo. Pues. Aquí no revisa el proceso y el desarrollo. Ya vamos con el problema 13. ¿Lo lee Arayesca, no? Bueno, yo lo leo por usted, pero Gracias. ya. Una empresa de publicidad ofrece para un puesto de trabajo un salario inicial y un aumento anual en una razón constante. Ya, dice razón constante, entonces sabemos que es geométrica. Ah, bien, ¿viste? Ya, Javier presenta la entrevista y el encargado del Departamento de Recursos Humanos le explica que en el segundo año de trabajo su sueldo será de 463.050 pesos y que en el cuarto año de trabajo será de, ya ahí está la suma grande, Y ahí está la suma. determine. Determine. Ya. ¿Qué hacemos primero, mi estimada señorita? Poner, a ver, Usted ya me dijo que es una sucesión geométrica. geométrica. Ya, hay que poner A sub 2 ¿Ya?
a 463.050 pesos, ¿o no? A sub 2 igual a 463.050 pesos. ¿Ya? ¿Qué más? Y a sub 4 ¿Ok? con los 510. 510.512,625. 625, sí. Ya. ¿Qué hacemos ahora? La fórmula para la sucesión geométrica. O la diferencia. ¿Se saca primero la Aquí, diferencia? aquí, a ver, escuchemos a alguien. ¿Qué nos dicen los demás? No hay diferencia en la razón, o sea, en la sucesión geométrica, tiene que ser una razón. Entonces hay que sacar Como la es división. razón, ¿cierto? Es una razón, una división. Recuerde que para la sucesión geométrica, como es una razón, lo que hacemos es una división entre los términos. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a dividir ¿quién? ¿Quién dividimos? Lo. Otro van a- ¿Cómo? ¿Qué términos dividimos? Los resultados de los números grandes, ¿o no? Tenemos dos términos, ¿cierto? ¿Cuál ponemos arriba como numerador y cuál ponemos abajo como denominador? ¿El más chico arriba o no? No ¿El me más chico acuerdo. arriba? ¿Qué dicen ustedes? El más grande arriba. ¿Cristóbal? El más grande arriba. El, Chico, pero el- el término de mayor posición, ¿cierto? Dividido en el término de menor posición. Ya para que suene más bonito porque se están riendo ya de las cosas. 625. A sub 4 dividido en A sub 2. ¿Ya? ¿Y eso es igual a cuánto hará? Voy a dividirlo, profesor. ¿Pero a cuántas razones? No ¿Te sé. acuerdas que lo que hicimos fue la diferencia entre los términos? Y era el Sí. término cuarto entre el término 9. Y habían 5 diferencias, Sí. ¿cierto? Por eso pusimos que la diferencia era igual a 5D. Sí. ¿Ok? ¿Ya? Pero aquí estamos dividiendo. Por lo tanto, ¿cuántas razones hay entre esos términos? Entre el término cuarto y el término 2. Dos, po. ¿Ya? Hay 2. ¿Y qué pongo aquí entonces? ¿Igual a cuánto? A sub 2. A sub 2. ¿Qué dice por ahí alguien? A R cuadrado sería. R cuadrado. ¿Por Aquí qué? es R cuadrado. La ¿Por razón. qué? Porque aquí es Burra. razón, ¿cierto? Y la Sí. razón son en potencia. Esto lo podemos mostrar, si quieres lo mostramos de otra forma para que vea que es R cuadrado. No, profe, A sí, ver, sí, así lo ¿no? entiendo, ¿no? Sí, ¿Se sí, 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 acordó? ya entiendo. ¿Se acordó? Ya. Y ahora haga la división entre estos términos. Sí. Ya. Son, a ver, 510. Me dio 1.1025, a lo mejor está mal. Sí, está bien, está bien. 1.1025. Pero eso es igual a R cuadrado. Yo quiero R. ¿Qué hay que hacer ahora para obtener R? La fórmula. No, 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 no. Usted sabe que 1,1025 es igual a R cuadrado. Ujú. ¿Ya? Pero yo quiero R. ¿Qué se aplicaba acá? Comodín del público, raíz. raíz cuadrada. Ahí dice Cristóbal, raíz cuadrada por mensaje interno, ¿cierto? Nos dice raíz cuadrada. Si hubiese sido R3 aquí, R elevado a 3, hubiésemos aplicado raíz cúbica. Si hubiese sido R4, hubiésemos aplicado raíz a la cuarta. Pero aquí es R cuadrada. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es calcular la raíz cuadrada de 1,1025. ¿Cuánto le da eso?
Chiquillos, ustedes tienen calculadora y chon. 1,05. 1,05. Entonces sabemos que la razón es 1,05. Ok, ¿qué hacemos? Anterior, encontramos primero la diferencia y después ¿qué encontramos? Aquí está también el problema anterior. Primero calculamos la diferencia. Voy a poner aquí. Sí. Y después ¿qué calculamos? Primero calculamos la diferencia. Y segundo, ¿qué calculamos? Los términos de arriba, pues profe, pero no sé cómo decirlo con palabras bonitas. Ahí está. Primero calculamos la diferencia y segundo lo que hicimos fue calcular el primer término. Claro, el 128. ¿Ya? Entonces, en este problemita hacemos lo mismo. Primero calculamos la razón y luego calculamos el primer término. 473. Y ahora sí utilizamos la fórmula del término general de una sucesión geométrica. ¿Alguien se acuerda por ahí o no? A 1 por R elevado a la N menos 1. Gracias. A sub 1 por R elevado a N menos 1. Ese es el término general. Entonces lo que hacemos, ¿qué haríamos ahora, Arayesca? Reemplazar la razón por el 1,5, ¿o? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Cómo está? ¿Nos ayuda aquí o no? ¿No está Juan Mellado? ¿Sí está? Al agua. No tiene activado el micrófono. Ah, sí. Activa el micrófono para que hable. Para que no esté en modo mudo. Ya, ahí sí. Ya, ¿qué hacemos, señor Juan? Reemplazar. Tenemos R y estamos buscando ¿Ya? el término primero. O sea, N Sí. la cambiamos por 1. ¿Ya? ¿La N la cambiamos por 1? Arriba tengo dos datos. Tengo la sub 2 y la sub 4. Puedo ocupar cualquiera de las dos. Ocupo la sub 2. Entonces, sí. Mire, A sub 2 igual. A sub 1 por R que lo reemplazaba, los dos me dijeron que es 1.05 elevado a... ¿A cuánto sería elevado aquí en este caso? A 2 menos 1. A 2 menos 1. ¿Cuánto es menos 1? Pero no se ría, pues si es en serio. Ya 1, es 1. ¿Qué hace ahora? Falta algo aquí. ¿A cuánto es igual a 2? 463. Eso mismo, 463.050. ¿Ya? Tomo toda esta parte. ¿De qué estoy viendo? Exactamente. Profe, cuando en los ejercicios que usted ponía la R arriba, R menos 1 dividido en R, ¿te acuerdas? Sí, eso es para la sumatoria. Ah, ya. Para calcular la suma de n términos de una sucesión geométrica. Esa era la fórmula para eso. Ya, Y aquí pasa dividiendo.
¿Y cuánto da acá? 463,050 dividido en 1.05 me dio 401.000. Gracias, Jonathan. ¿Qué hace ahora? Y ahí ese resultado que dio daría lo mismo si lo hacemos con el otro término. Daría lo mismo si lo hago con el término 4. Ya. Entonces aquí voy a poner, calculamos primero R y calculamos segundo el primer término. Ya. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos ahora? Tengo R y tengo el primer término. Juan, Dar la fórmula general de la sucesión. ya. El término general. Incluye el término general de esta sucesión. ¿Cómo quedaría el término general de esta sucesión? A A sub sub n n por r n menos 1. Ya. A sub 1 que es 441.000 por R que es 1,05, ¿cierto? Elevado a 2 n menos menos 1. 1. Ya. Ah, no. En este caso, entonces voy a escribir aquí, este es el término general. Término general de esta sucesión. ¿De ahí se sigue desarrollando todavía, profe? 100 partes. ¿Ya? Esto es lo mínimo que necesito para poder responder las preguntas, porque todavía no respondemos ninguna pregunta. Aquí Ya. está la pregunta, mire. Salario, determine el salario aproximado que Javier recibirá en el 10º año de trabajo en la empresa. ¿Qué hay que hacer? Reemplazar los años de la sub 1 con la sub 10 ¿Ya? y ahí poner creo que está ahí arriba, ¿no? Ya. Entonces voy a poner aquí reemplazar en la fórmula general, n por 10, ¿cierto? Sí. Entonces quedaría aquí n sub 10 igual a todo lo que está ahí, pero elevado a 10 menos 1. ¿Cuánto da eso? No tengo. Yo tampoco. 684.135.74. Gracias. 684.135,74. Ya. ¿Cierto? Ese va a ser el sueldo de este tipo a los 10 años. Wow, recibió buenas lucas. Ah, Ah, un poco, pues. Luego de trabajar 10 años, 10 años, 600 lucas, chao. poco, ¿cierto? No, ahí lo están empujando, parece que vive en Chile. Culpa de este gobierno. Ah. Sí. creo que ahí ya no. No, ya, qué pesa. Sí. Esto sale grabado, por favor. Fue el chancho. Vamos a tener que poner un pi ahí cuando. Que desubicada. Ya, hacer Ya. una broma. Por broma racista. Ya, Tarjeta amarilla nada más. tarjeta amarilla. Ya, pasemos a la B. Dice, ¿cuántos años aproximadamente deben transcurrir para que su sueldo sea de esa cantidad? ¿Qué habría que hacer en este caso? Esa cantidad ¿Mm? es igual a Ya, esa cantidad, dime un segundito para seguirlo.
Ya. Esa cantidad es igual a 41.000, que sería la sub 1, ¿ya? por 1,05 elevado a n-1. Elevado a n-1. Ahí está. Ya. ¿Qué se hacía aquí? ¿Logaritmo, parece? Logaritmo, ¿cierto? Pero antes del logaritmo, Tiene que restarle el... ¿O no? antes del logaritmo había que dejar esta parte que voy a subrayar en rojo. Eso había que dejarlo solo, despejado. Claro. Por lo tanto, este 441.000 al otro Pasa, lado, ¿cómo pasa pasa? dividiendo. Pasa dividido. Dividido por 441.000. Ok. Hacemos esa división. $228,609 dividido en... Me dio un número muy feo. 2,78. Ocupemos unos 4 decimales. 2,7859. 2,7859. Ya. ¿Qué se hacía ahora? Ahora sí que no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo. Voy a escribirlo aquí. A ver. Yo me acuerdo que cuando tenía... A ver, esto salía así. A elevado a n igual a b. Algo así era, ¿o no? Y yo quería saber cuánto valía n. N era igual a qué cosa. Al N igual logaritmo, al logaritmo. logaritmo en base... ¿En base cuál? ¿Se acuerdan que la base de la potencia ¿En también base era A la o base no? del logaritmo? En base A, sí. La base de Sí, la potencia también es la base del logaritmo, en base A del resultado, de B. sí. Y después yo podía transformar esto. Entonces la idea es saltarse el tiro a este paso, al último, hacer un cambio de base y decir que ese logaritmo de B en base A era igual al logaritmo de B, el logaritmo de A. Sí. Entonces aquí decimos eso. N es igual al logaritmo del resultado dividido en el logaritmo de la base. ¿Ya? Entonces si aplicamos esto a lo que tenemos arriba, ¿cómo quedaría? Quedaría n es igual a... En este caso sería n-1. Claro, n-1. N-1 igual a El logaritmo de cuánto? logaritmo de 1,05. No. Es el logaritmo del resultado. De 2,7859. Exacto, 2,68 el resultado dividido en el logaritmo de la base, que en este Ahí sí el caso es, logaritmo de 1,05. ahí sí. Profe, eso, o sea, esa es la fórmula para poder sacar el... Sí, para poder tenga, esta es una ecuación, lo que está subrayado es una Ujú. ecuación donde la incógnita está en el exponente. Entonces, cada vez que la incógnita esté en el exponente, la forma de encontrar ese exponente es aplicando logaritmo. Entonces, usted dice que el exponente, que es en este caso es n, ¿ya? Es igual al logaritmo del resultado, que es el 2,7859, dividido en el logaritmo 1,5. de la base, 1,05. 1,05. Entonces tú te aprendes eso, te aprendes y lo aplicas. Pero fíjate que en este caso, en esta ecuación,
El exponente no es n, el exponente es n menos 1. Entonces, por eso aquí al final pusimos n menos 1 igual al logaritmo de 2,7859 dividido en el logaritmo de 1.05. ¿Cuánto Ya. te dio? La división, ¿cuánto dio? Tengo 21 aproximadamente. ¿21 aproximado? Sí. Ah, pero la división da 21. La división del logaritmo de... Sí, la división sin el menos 1. 20 con el menos 1. 20 con el menos. Así queda, igual a 20. Y después, perdón, 21 era. Uy, que se puse mal. A ver. Sí. Opción al tema. 78,59 dividido en logaritmo de 1.05 y me dio 21, claro, sí. 21. Ya. 21, ¿cierto? Ahora sí. 21. Pasa sumando. Entonces quedaría n igual 22. 22 años tienen que transcurrir para que su sueldo sea de 1.228.609. ¿Cierto? Pero debería cambiarse en porque ya. Deben transcurrir 22 años para que su sueldo sea de 1.028.609 pesos. Pregunta. Profe, ¿por qué no hacemos un ejercicio de... ¿De la sumatoria? Sí. La fórmula que le den antes de la razón menos 1, R menos... Ah, ya. Ya. Déjeme buscar El mismo. una pregunta. Pero el mismo podría ser, ¿cuánto ganó en total los 10 primeros años? No sé. ¿Ya? Eso Bueno. podría ser. Bueno, aquí se le ocurrió a Jonathan la pregunta. Sería, ¿cuánto total durante, cambiemos a 12 primeros años de contrato? Y no, hagámoslo un poquito más complicado. Entre los años del décimo y contrato. Ya. Ahí, ¿se entiende eso, no? Sí. Ya. ¿Cómo hacemos este? con sumatoria. Sumatoria. ¿Cómo quedaría la sumatoria? Sumatoria desde I sub 10 hasta 15. ¿Sí? Desde I igual 10 hasta ¿Ese se hace 15. el tiro con el estigma, profe? ¿Cómo? ¿Ese se hace el tiro con el estigma? Con sigma. Sigma, O estigma. diga la sumatoria, ¿para qué se está haciendo? Sí,
Sí, porque dice cuánto ganó en total entre el 10º y 15º año de contrato, inclusive ambos. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos, como dice Burgos, dijo desde el 10º año hasta el 15, y aquí ponemos el término general. ¿Dónde está el término general de esta cosa? Acá está. Ahí está. Eso es lo que hay que calcular. La sumatoria de 10 hasta 15 del término general. Ya, ¿cómo Ya. hacemos este? ¿Ideas por allá? ¿Hay que sacar la diferencia o no? Ya. Profe, no. Escribo la fórmula. Sí, podría ser Sí, primero no, sacar la forma fácil, sacar del 1 al 10 y sacar del 1 al 15. Ya. Entonces, hagámoslo así. Voy a escribir primero la fórmula. Entonces, recordar que cuando yo tengo la sumatoria de términos de una sucesión geométrica, la fórmula era A sub 1, ¿cierto? A sub 1 por R elevado a n, ¿cierto? Menos 1 partido por R menos 1. Esa es la fórmula. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, sí. Sí, esa era la formulita. Y me dice Jonathan que lo hagamos por la forma más fácil. Entonces, la forma fácil decía que cuando yo tenía, voy a escribir acá, quería sumar desde el término 10 al 15, lo que hacía es calcular la suma completa desde 1 a 15 y le restaba. ¿De cuánto le resto aquí? 9. ¿De 1 hasta dónde? Hasta 9. ¿Del 1 hasta el 9? Hasta 9, ¿no? Pero, profe, no entendí. Ahí sí que me perdí de nuevo. Yo creo que esa es como la forma difícil de hacerlo. Eso es lo que Jonathan, hicieron en la pizarra el otro día. si yo tengo 15 términos, ¿cierto? Tengo el término 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 15. ¿Ya? Y yo quiero solamente la suma del día al 15. Quiero solamente la suma del día al 15. Entonces lo que hacemos es calcular la sumatoria completa del 1 al 15. Calculo la sumatoria completa del 1 al 9 y la resto. ¿Y qué voy a obtener? La suma del día al 15. ¿Me siguen? ¿Me sigue Arayesca o Burgos? ¿Sí? Sí, profe, sí. Jonathan, ¿estamos bien o no? Sí, todo bien. ¿Sí? Juan. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque la fórmula de la sumatoria funciona cuando parte en 1. ¿Ya? Por eso hay que... Entonces, calculemos primero la del 1 al 15. La del 1 al 15... En este caso, ¿cuánto vale n? Vale 15. N vale 15. El A1 vale lo que está ahí, ¿cierto? Que es 441.000. Y la R sigue
con su mismo valor 1.05. Entonces tomamos esos valores y los reemplazamos. Quedaría A sub 1, 441.000 por la R, ¿cierto? Que es 1,05 elevado a 15, ¿cierto? Menos 1 dividido en 1,05 menos 1. Veamos cuánto va eso. Es 516. Ya, 146. 147, Sí, 147. Redondeo. redondeándolo. Ya. Tengo eso. ¿Qué hay que hacer ahora, Yesca? Calculé del 1 al 15. La suma del 1 al 15 la tengo. Ahora del 1 al... Ahora del 1 al 9. Exactamente. Fíjate que es lo mismo y lo único que cambia, ¿qué cambia para calcular del 1 al 9? Solamente el n. Hoy como que me marea ver tantos números. Calculamos la suma del 1 al 9. Entonces, lo único que cambió, como me dijeron por ahí, es el valor de n. Este método porque se ocupa todo lo mismo y lo único que cambia. Esta era la Y forma fácil, ¿cierto? yo creo que esta es más fácil que la otra. ¿Cuánto nos dio ahí? Hoy me estaban llamando. Tenía aquí. Dígale que está en clase. No, no contesté. Da 4.862.715. ¿Ya? 4.860.015. ¿Qué se hace después, Arayesca? La fórmula de... Estamos calculando la sumatoria del día al 15. Para calcular Sí, esa sumatoria, lo que hicimos calcular del 1 al 15, del 1 al 9, y después fíjese que hay que restar los resultados. ya. Los restamos. Entonces, a los 9 millones y tanto, Menos. menos los 4 millones y tanto. Me dio 4.653.000. 4.653.000. 432. 432. Entonces eso es lo que ganó este caballero entre el 10º y el 5º año. ¿Profe? Dígame. En la sumatoria puso del 1 al 15 y después del 1 al 9. ¿Ese del 1 al 9 era del 1 al 10 y se le restaba 1 o no? Claro, es al término anterior. Pues. Fíjate, mira, aquí yo listé, fíjate que puse todos los números. Sí. 15.
¿ya? Ujú. Entonces, ¿qué hice? A la sumatoria total de 1 a 15 le resto de 1 hasta 9 para que me quede ¿qué cosa? Mm, No sé. Si de 1 a 15 le resto de 1 a 9, me queda desde dónde hasta dónde. Del Fíjate que está en 9, rojito, está del en día al rojo. 15. Del día al 15, pues. ¿Ya? Ahora, si tú quieres aprendértelo así, al término de abajo le resto 1, puedes aprendértelo así, pues. Ya. ¿Y lo de la otra forma, no? La que El día está calculado, entonces igual es fácil. Cristóbal, ¿alguna pregunta? No, profe, no, está claro. Está ¿Estamos claro. bien? De la otra forma hacemos de la otra hay que tener cuidado nomás con el N nomás, po. O sea, perdón, con el primer término. con el primer término. Sí, porque el primer término no sería el primer término real, sino el primer término de donde se va a empezar a sumar. Exactamente, esa es la Entonces diferencia. la sub sería la sub 1. ¿Me ayuda a hacerlo? ¿Ya? Ya, para que ya se me calentó el mate, ya, ya estoy como la yesca. Me está doliendo la cabeza. Así que, vamos. Ya, eso, entonces lo que me dices tú es primero encontrar el primer término de los que voy a sumar, ¿no? Claro. Ya, primero, encontrar el término de los que se... Ya. Entonces aquí voy a poner primer término. Ahora, Tiene que encontrar la sub 10. el A sub 10. Entonces aquí voy a poner n vale 10. Entonces tomo la fórmula general, ¿cierto? Y la n la reemplazo por 10. Claro. Ya, ¿cuánto nos da ahí? Déjeme calcularlo. 441.000 por 1.05 elevado a 9 y me dio un número bien feo. primero lo hacen por 10, profe, con esa fórmula y después lo hacen con la por 15. ¿O no? Mm, Que se no, hace solamente una vez. ¿Y se pero por hace una qué? vez. Lo que se hace aquí es encontrar primero el primer término que voy a sumar. Entonces el Ya, primer término que voy a sumar es el décimo, ¿cierto? Porque voy a ujú, sumar desde el 10 hasta el 15, sí, ¿ya? El término que voy a sumar que es el décimo y nos dio ujú, 684. ya. Después, ¿qué se hace? Hay que reemplazar en la fórmula nomás, po, ¿o no? Eh, pero falta otra cosa. Pero si tiene el N, po, ¿o no? ¿Cuánto sería n? 15. Exactamente, encontrar o determinar la cantidad de términos a sumar. Que sería n igual a 15 menos 10 más 1, 6. ¿Cierto? ¿Qué le pasó? Estaba enchufando. Ay, te escucho, perdón. Que se me iba a Voy apagar a el sumar mate. 6 Upa. términos entonces. Y ahora reemplazo en la fórmula. Entonces quedaría esto, el A sub 1, que en este caso sería los 684.136, por el R, que en este caso es el mismo, 1.05, elevado a n, pero n es 6, le restamos 1 y abajo 1.05 menos 1.
Y veamos cuánto nos da. Debería dar lo mismo, obviamente. 684, 100. .05 elevado a 6 menos 1 y 1.05 menos 1. Y me dio 4 millones 53, 4 millones 653, 433 me dio. Pregunta. Es lo mismo, pero es más corto. Más corto, pero hay que tener más cuidado con el primer término y con el N. Que igual es fácil confundir. Sí. ¿Tú de qué forma lo haces más mejor? Yo de la segunda forma, pero eso, po, me equivoqué al principio porque pensaba que la sub 1 era la sub 1 de toda la sucesión. Y tienes que considerar la sub 1 como el término que te piden sumar. En este caso de día 15, el primero el 10. Y el n, tenéis que entender el n como la cantidad de términos que se va a sumar, no como el total de los términos. Ah, ya. Bueno, yo eso lo copié todo de mi cuaderno el otro día cuando lo hicimos. ¿Alguna pregunta, Juan, Jonathan, Cristóbal 2? No, nada, Hagamos profe. otro ejercicio, pues, profe. ¿Hay punto base? Ah, no. Profe, el metro. Ah, Al metro. lo que Que más, también así que más. dijo Rayesca, profe, me tengo que ir temprano. Pues, al metro. El profe, qué pesado. Ya. Juan iba a decir algo y justo hablaron. No, nada, profesor, no tengo ni una duda. No tiene duda, ¿seguro? Sí, seguro, seguro. Oh, Ya. profe, igual va a haber un taller y va a haber esto. Oh, ¿De de la nuevo, prueba? otra vez. ¿Un taller y la prueba? Se le tira la Mejor, lavadora para hablar. sí, mejor escríbalo. Tan malos audífonos, Jonathan, cómprate uno. Sí, dice un taller y la prueba. Yo creo que vamos a hacer el taller, la primera clase que tengamos, para que estudien, porque el taller va a ser fácil y me pueden pedir ayuda y nos va a servir harto. Y la segunda clase sería la prueba. No sé si les apetece así, que dicen así, ¿no? Sí, profe. No más, profe, que no nos atrasemos nada. Ah, ¿cómo? No nos atrasemos para no andar recuperando clases después. Exactamente, para que no nos hacemos más. Todas las Entonces pruebas yo creo mismo día. que... Ah, el mismo Ya, día. Jonathan. Qué La cachetón. verdad es que no sé qué va a pasar con el tema de recuperación. No tengo idea. Voy a cortar el video. ¿Alguna pregunta respecto del problemita, no? Estaban diciendo que como que no iban a haber evaluaciones la primera semana que se volvía a clase.